Bienvenidos al podcast de Ilustres Anónimos. Saludos, oyentes de Ilustres Anónimos. Hoy vamos a hablar de un hombre que no necesitó empuñar una espada ni conquistar un imperio, ni siquiera incendiar una ciudad para pasar a la historia como uno de los grandes villanos de la humanidad. No, a este tipo le bastó con escribir un libro corto, un librito, podríamos decir. Uno que escribió además en el paro y que, ironías del destino, le arruinó la reputación durante los siguientes 500 años, bueno, y hasta el día de hoy. Y sí, hoy vamos a hablar de Nicolás Maquiavelo, o mejor dicho, de ese tipo maquiavélico que no era tan maquiavélico. Porque si hay algo injusto en la historia, y ya sabes que aquí somos expertos en injusticias históricas, es ver cómo el apellido de alguien acaba convertido en insulto. ¿Te imaginas que tu legado sea que te mencionen solo cuando alguien quiere hablar de manipulación, de maldad, de jugar sucio en política? Eso es muy maquiavélico, dicen. Y Maquiavelo, si pudiera levantarse de su tumba en Florencia, probablemente no sabría si reír o llorar. Quizás escribiría otro libro, El Príncipe II, ahora con más calumnias. Pero vamos a ser justos, Maquiavelo no era para nada un santo, pero tampoco era el demonio que nos han pintado. No era un cínico sin alma ni un genio malvado a lo Lex Luthor. Era un funcionario. Sí, lo has oído bien. Un funcionario. Con jornadas largas, encargos ingratos y jefes peores que el infierno de Dante. Un tipo con ambiciones moderadas y un gran talento para observar el mundo tal y como es, no como debería ser. Y claro, ¿por qué no decirlo? Ahí estuvo su gran error. Porque hay una ley no escrita en la historia de la humanidad. El que dice la verdad incomoda. Y si la dice con elegancia, encima molesta más. Maquiavelo escribió con agudeza, con ironía, con claridad, y describió el poder como lo que es, una criatura caprichosa, violenta, implacable. Mostró que los gobernantes muchas veces no pueden permitirse ser buenos, y que el pueblo muchas veces tampoco quiere que lo sean. ¿Es eso maldad? ¿O solo lucidez? Hoy vamos a desmontar el mito. Vamos a rescatar del barro a un hombre que simplemente se atrevió a mirar a la política a los ojos y, ojo, no apartó la vista. Un cronista lúcido, un pensador adelantado a su tiempo y sí, un escritor brillante. Así que, ponte cómodo, que hoy en Ilustres Anónimos te traigo la historia de Nicolás Maquiavelo, el tipo que no era tan maquiavélico. Y si al acabar el episodio te sientes un poquito incómodo con tu visión del poder, eso, amigo oyente, es exactamente lo que Maquiavelo quería. Dicho esto, empecemos. Florencia no era Disneylandia. Si oyes la palabra Renacimiento, probablemente pienses en Botticelli, en la Capilla Sistina, en Leonardo da Vinci, pintando con una túnica blanca mientras suena de fondo un laúd. Pero el Renacimiento real no era una postal de museo. Era otra cosa. Era sangre en las calles, era familias rivales degollándose por el control de la ciudad, era curas fanáticos quemando libros. Y sí, era también belleza, ciencia, arte, pero siempre bajo la sombra de una daga escondida en la manga. Y si había un sitio donde esto se notaba,
con especial intensidad, podríamos decir, era Florencia, la ciudad de los Medici, la cuna del mecenazgo, de los bancos, de la cultura y del salseo político más turbio del siglo XV. Porque Florencia no era un reino, ni un imperio, era una república, con un sistema político aparentemente democrático, pero manejado por unas pocas familias que jugaban al poder como si fuera un ajedrez con piezas humanas. Ahí es donde aparece nuestro protagonista de hoy, Nicolás Maquiavelo. Nació en 1469 en el seno de una familia que no era noble, pero tampoco pobre. Clase media florentina, podríamos decirlo así. Estudió, se cultivó y empezó a trabajar como secretario de la segunda Cancillería de la República. Y no, secretario no suena glamuroso. Pero lo que hacía Maquiavelo era esencial. Redactaba informes, analizaba situaciones políticas y sobre todo viajaba. Y viajaba mucho. A embajadas como la de Francia, Roma, el Sacro Imperio. Conoció a reyes, cardenales, papas, militares. Y mientras otros se dejaban impresionar por el oropel, Maquiavelo tomaba notas mentales. Obtenía una visión panorámica del mundo político de su tiempo. Y lo que veía, lo que veía no le gustaba demasiado. La política para él era un juego sucio, jugado con guantes de terciopelo. En casa, mientras tanto, Florencia era un caos. Los Medici, la familia banquera más poderosa, caían y volvían. Girolamo Savonarola, el fraile fanático, tomaba el poder e instauraba una especie de dictadura moral que acabó, como suelen acabar estas cosas, con hogueras. En medio de ese torbellino, Maquiavelo intentaba hacer su trabajo. Redactaba cartas diplomáticas, analizaba alianzas, mediaba entre intereses. Era un burócrata con alma de pensador. Un empleado del Estado con vocación de historiador del presente. Pero todo esto se vino abajo en 1512. Los Medici regresaron al poder con el apoyo del Papa y de los ejércitos extranjeros. Y como suele pasar, pasaron factura a quienes habían servido la República anterior. Maquiavelo fue despedido, acusado de conspirar, torturado y finalmente exiliado. Su crimen: haber servido con lealtad a la República. Y bueno, ahí lo tienes. Un tipo brillante, con experiencia diplomática, con ideas, convertido en un paria. Aislado en su finca rural, sin cargo, sin sueldo, sin amigos en el poder. ¿Y qué hizo? Pues escribió. Porque a falta de despacho, Maquiavelo tenía pluma. Y de esa pluma saldría el príncipe. Pero de eso vamos a hablar ahora. Y vamos a hablar un poco después de esta introducción, para conocer un poco más a Maquiavelo y el entorno en el que se movía. Vamos a hablar de este escritor de lo feo y de El Príncipe. Bueno, pues imagina que te despiden de tu trabajo, como acabamos de decir, te acusan de traidor, te torturan, con un método llamado la cuerda, por cierto, que consiste en colgarte con los brazos atados detrás de la espalda. Bueno, y después te mandan a tu casa a ver pasar los días como si nada. Cualquier otro habría acabado amargado o simplemente destruido, pero Maquiavelo no. Maquiavelo se sentó y escribió. Y lo que escribió fue uno de los libros más mal interpretados de la historia, El Príncipe, o El Príncipe en su castellanización. Pero ojo, cuidado, El Príncipe no es un libro amable, no es un tratado de filosofía ni un cuento moral. Es un puñetazo, una bofetada en la cara de las buenas intenciones. Escrito en 1513, Maquiavelo se lo dedicó a Lorenzo de Medici. Sí, a uno de los que le habían apartado del poder. El gesto evidentemente tiene algo de sarcasmo, un poco de súplica y también de estrategia. Porque seamos sinceros, Maquiavelo quería volver, quería que le devolvieran el trabajo. Y básicamente pensó algo así como: si escribo un manual brillante sobre cómo debe actuar un príncipe,
quizá me lean, quizá me perdonen, quizá me devuelvan al juego. Ojo, spoiler, no funcionó. El príncipe nunca le consiguió un puesto ni un salario, pero nos dejó un retrato brutal y descarnado de cómo funciona el poder. Cuando funciona el poder, cuando uno se atreve a decir la verdad. En este libro, Maquiavelo nos dice cosas incómodas. Por ejemplo, es mejor ser temido que amado, si no se puede ser ambas cosas. El fin justifica los medios. Ojo, esta frase famosa no aparece tal cual en el texto, pero resume muy bien el espíritu. Un príncipe prudente no debe cumplir su palabra cuando hacerlo va contra sus intereses. Los hombres juzgan más por los ojos que por el tacto, porque todos pueden ver pero pocos pueden sentir. Y un largo etcétera. ¿Suena mal? ¿Suena cruel? ¿Suena maquiavélico? Tal vez. Pero también suena real, porque Maquiavelo no está escribiendo sobre cómo deberían ser las cosas. Está escribiendo sobre cómo son. Sobre cómo actúan los poderosos cuando creen que nadie los está mirando. Y ahí está su genio. Porque mientras otros idealizan al príncipe justo, virtuoso, generoso, Maquiavelo dice: el poder no funciona así. El poder no se mantiene con bondad. Se mantiene con cálculo, con astucia, con miedo si es necesario. ¿Nos está enseñando a ser malvados? Bueno, yo digo que no. Realmente nos está enseñando a ver la maldad cuando se disfraza de virtud, que es muy diferente. Lo curioso es que El Príncipe no fue publicado en vida de Maquiavelo. Circuló en manuscritos, se comentaba en voz baja en general, y cuando finalmente se imprimió, ya era demasiado tarde, como pasa tantas veces, ya hemos hablado mucho de esto. El autor había muerto pobre y olvidado, que se lo digan a muchos, a Van Gogh, a Mozart, a tantos, ¿no? Que les pasó igual. Bueno, y el libro, una vez que había muerto pobre y olvidado, empezaba su propia vida, este libro. Como arma arrojadiza, eso sí, porque El Príncipe tiene algo peligroso, no se puede leer sin tomar partido. O lo rechazas como una monstruosidad, o lo aceptas con un escalofrío como quien descubre un secreto oscuro que ya intuía. Y lo más inquietante es esto. Cuanto más lees El Príncipe, más te das cuenta de que Maquiavelo no admiraba a los tiranos. Simplemente los entendía. Bueno, pues ese es un poco El Príncipe, ¿no? Las circunstancias de este libro, ¿no? Fue un pensador moderno, antes de tiempo, realmente. Maquiavelo, es verdad, vivió en el siglo XV, pero le habría hecho la competencia a cualquier politólogo de este siglo, ¿no? Del siglo XXI o del siglo pasado. Porque si hay algo que hace especial a este florentino, además de su mala prensa, es su realismo. Y ojo, no hablo de pintura, hablo de pensamiento. Maquiavelo fue uno de los primeros en separar la política de la moral, por decirlo de alguna forma. Y eso en su época era poco menos que escandaloso. En un mundo donde todo debía girar en torno a Dios, al bien, a la virtud, llega Maquiavelo y dice: la política no se puede guiar por la bondad. Un gobernante no puede ser simplemente virtuoso. Tiene que ser eficaz, tiene que sobrevivir, tiene que saber usar la fuerza y también en el engaño. Toma esta. Esto, dicho hoy, todavía escuece y mucho además, pero en el siglo XVI esto era dinamita pura. Maquiavelo no proponía un modelo de gobierno ideal, no creía en utopías, no era Platón soñando con su república perfecta, era más bien un cirujano que básicamente lo que hacía era abrir en canal la política y señalar dónde estaba el tumor. Y básicamente sí, era frío, era directo, pero es que eso no lo hacía perverso, lo hacía lúcido. Su obra nos invita a mirar al poder con otros ojos, a entender que los líderes no siempre actúan como quisiéramos, pero porque a veces no pueden.
¿Un ejemplo moderno? Bueno, pues piensa en cualquier presidente, canciller o líder de una gran potencia. Decisiones que parecen inmorales, pero que buscan el mal menor, entre comillas, o la estabilidad. Eso precisamente es lo que Maquiavelo analiza. Y por eso muchos pensadores posteriores lo consideraron el padre del llamado realismo político. Un enfoque que reconoce que la política no es un juego de ángeles, sino un terreno minado, donde cada paso es cálculo y cada decisión tiene costes. Hobbes lo leería con admiración, mas Weber le debe más de una idea. Carl Smith, aunque desde un ángulo bastante oscuro, también bebió de él. Y si nos ponemos más contemporáneos, House of Cards le hace un homenaje cada vez que Frank Underwood rompe la cuarta pared para decirnos que la moral es para los débiles. Si es que además incluso el padrino tiene algo del príncipe en su ADN. La lealtad, el miedo, la familia como red de poder, el uso del castigo ejemplar, todo eso lo encontramos siglos antes en Maquiavelo. Pero aquí viene lo interesante. Maquiavelo no aplaudía esa forma de gobernar. Simplemente decía, es que es lo que hay. Y al decirlo, al escribirlo con tanta claridad, dejó a todos descolocados. Los idealistas lo llamaron cínico. Los cínicos lo llamaron genio. Y muchos otros simplemente o no supieron dónde colocarlo o no le llamaron. ¿Un moralista sin moral? ¿Un republicano que escribe para un príncipe? ¿Un funcionario que se convierte en filósofo? Maquiavelo no cabía en una sola etiqueta. Y por eso quizás acabó en la más injusta de todas, la de villano. Pero aún nos queda parte de la historia. Porque, aunque hoy lo citemos y lo estudiemos en vida, el mundo le dio la espalda. Bueno, pues realmente una de las ironías más crueles de la historia es que a veces los que ven más claro son los que acaban en la oscuridad. Y eso fue exactamente lo que le pasó a Maquiavelo. Después de toda una vida al servicio de la República de Florencia, transmisiones diplomáticas, estrategias, informes y sacrificios, terminó como tantos otros que se cruzan con el poder sin pertenecerle, fuera totalmente del juego. Despedido, torturado, aislado. Su nombre dejó de figurar en los despachos y su presencia fue, como dicen los burócratas, no conveniente. Así que se retiró. Sí, se retiró. No a una villa lujosa. Realmente se retiró a una finca modesta en San Casiano, a las afueras de Florencia. Allí pasaba los días entre la rutina del campo, la lectura y la escritura. Por la mañana hablaba con campesinos. Por la tarde se lavaba el polvo del cuerpo y se ponía su mejor ropa. Y entonces se encerraba a leer a los clásicos y a conversar con los muertos ilustres. A escribir. Escribió cartas, ensayos, diálogos, comedias. Sí, Maquiavelo, aunque no lo sepáis, si no lo sabíais, también escribía teatro. Y además con humor, con ironía, con alma. Pero bueno, el problema es que el mundo no lo leía. Florencia no le quería de vuelta, vamos, pero para nada. Y los Medici, a quien había dedicado el príncipe con la esperanza de congraciarse, no le dieron ni las gracias. Eran los Medici, no se podía esperar más. Murió en 1527, como decíamos al principio, sin fortuna, sin poder, sin saber que siglos después su nombre iba a estar en todas las universidades, en los libros de ciencia política y en las tertulias sobre los poderosos sin escrúpulos. Qué lástima, otro que muere sin saber lo importante que iba a ser. Murió totalmente ignorado, quizás hasta con cierta amargura. Porque lo que más deseaba Maquiavelo no era gloria eterna, era volver a servir a su ciudad, ser útil, participar en el gran juego político que tanto conocía y amaba. Y ese deseo se le negó. Así que ahí quedó su legado. Cartas olvidadas,
manuscritos sin publicar y un libro que circularía como un veneno o una revelación según quien lo leyera. Florencia lo enterró como a un ciudadano más, pero el tiempo, ese juez implacable, tenía otros planes para él. Planes que incluían una fama, pero bueno, una fama de las malas. Bueno, venga, dicho todo esto, vamos a ser claros, seamos claros, ¿no? Maquiavelo nunca dijo que había que ser malo. Solo dijo que a veces ser bueno no basta. Pero eso no impidió que su nombre acabara convertido en sinónimo de perversidad calculadora. Y así, siglo tras siglo, mientras las obras de Maquiavelo se leían y releían en voz baja en despachos, universidades y cortes, fuera, en el imaginario colectivo, Maquiavelo se convirtió en un villano. En el tipo de mirada torcida que siempre planea algo. En el político que no tiene alma, ¿no? Que sonríe mientras clava un puñal. ¿Y sabes qué es lo más absurdo? Que gran parte de esta transformación se debe a gente que ni siquiera lo había leído. Básicamente la Iglesia, por ejemplo, lo metió en el índice de libros prohibidos en 1559. Y no solo El Príncipe, ¿eh? Todo lo que escribió Maquiavelo, todo, absolutamente todo. No era que dijera herejías, es que era demasiado claro, y eso molesta. Y molesta, y también en tiempo de dogmas, asusta. Luego llegó el siglo XIX, y los nacionalismos, los moralistas, los filósofos bien pensantes y toda una ola de pensadores que necesitaban un antagonista. Y allí estaba Maquiavelo, con su nombre ya estigmatizado, listo para hacer de chivo expiatorio. Se acuñó el término maquiavelismo para referirse a la manipulación, al doble juego, a la falta total de escrúpulos. Y se empezó a usar como insulto elegante en debates, discursos, novelas. Y como siempre, claro, Hollywood hizo el resto. Porque dime si no te suena lo que te voy a decir a continuación. El asesor siniestro que manipula al rey. El político que dice una cosa y hace otra. El cerebro oscuro que mueve los hilos desde las sombras. ¿Os suena todo eso? Bueno, es que todos son muy maquiavélicos. Pero en realidad son clichés. Y Maquiavelo, de cliché, tenía poco. El tipo creía de verdad en la República. Quería instituciones fuertes, admiraba a la Roma clásica, no a los tiranos. Y sí, escribió El Príncipe, que parece un manual de dominación, pero también escribió los discursos sobre la primera década de Tito Livio, una obra mucho más extensa, más densa, donde defiende el gobierno compartido, la ley y la participación ciudadana. ¿Y cuántos conocíais o conocen los discursos? Muy pocos. ¿Por qué? Porque no dan para titulares. Porque no son escandalosos. Porque no tienen frases como más vale ser temido que amado. Así que de nuevo lo fácil fue quedarse con lo oscuro. Reducirlo todo a una caricatura. Y convertir a Maquiavelo en símbolo del mal. Cuando en realidad era el que lo había desenmascarado. Bueno, pues ya conocemos un poco más de la figura de Maquiavelo, ¿no? Y de cómo cayó en el ostracismo y cómo volvió a estar en el top, ¿no? Con estos filósofos del siglo XIX, ¿no? Que necesitaban un villano, ¿no? Pues bueno, pues aquí tenemos toda un poco la historia, ¿no? de cómo pasó todo esto. Vamos a hablar un poco de los nuevos Maquiavelos, que los hay. Y es que puede que Maquiavelo, como decíamos antes, muriera en 1527, pero su espíritu, ese espíritu de observador agudo, incómodo y realista del poder, sigue muy vivo. Porque si hay algo que El Príncipe nos enseñó, es que los verdaderos poderosos no necesitan parecer buenos, solo necesitan parecer eficaces. Y en esa lógica, los Maquiavelos modernos se multiplican. Vamos a ver algunos. Vamos a hablar de uno que ya hemos hablado 1000 veces. Donald Trump.
una figura salida de la ficción, pero tristemente y por desgracia real. Maquiavelo jamás habría imaginado un príncipe con peluca naranja y eslóganes de reality show, pero sí habría entendido su esencia. El uso del miedo como herramienta política. Trump no busca convencer, no os equivoquéis. Busca dividir. No busca amor, busca lealtad ciega. Y sobre todo, entiende que la verdad es secundaria si tienes el control del relato. Si Maquiavelo decía que es mejor ser temido que amado, Trump diría, es mejor ser viral que coherente. Bueno, pues Donald Trump, que a pesar de que creo que este tío no se ha leído un libro en su vida, supongo que tendría al príncipe en la cabecera de su cama. Y sé lo que he dicho, que creo que la biblioteca de la Casa Blanca no la ha pisado ni una sola vez. No tengo pruebas, pero tampoco dudas, como se suele decir. Sí sabemos su rutina. Hablando un poco, ¿no? Sabemos su rutina, que es acostarse a las tantas de la mañana con el móvil en la mano tuiteando o diciendo tonterías. Ese es el presidente de Estados Unidos. Bueno, vamos a hablar de Pedro Sánchez. Bueno, habéis podido comprobar que me cae muy bien Trump. Y ahora vamos a hablar de otro que me cae también súper bien, Pedro Sánchez. Y es un caso ibérico de resiliencia táctica, y nunca mejor dicho. Maquiavelo lo habría aplaudido por una razón muy sencilla. Ha sobrevivido a todos sus entierros políticos. Cuando parece acabado, acaba resurgiendo. Cuando todos le dijeron que no se podía pactar con unos, incluso él mismo dijo que no pactaría, pactó. Y cuando dijeron que no resistiría a otra legislatura, sonrió y posó para Vogue. Ha hecho del cálculo político una marca personal. Y como diría el fiorentino, o el florentino, como queramos decirlo, no hay mejor virtud en política que saber adaptarse al viento. Bueno, pues otro que tal baila, Pedro Sánchez, otro que tal baila. Estamos pasando aquí de derechas a izquierdas, para que nadie se me enfade, y otra vez volvemos a la derecha. O al liberalismo más radical, como lo queráis decir. Javier Milei, un príncipe salido del caos. Su estilo grita más que argumenta, pero detrás del rugido libertario hay una lógica maquiavélica. Romper el tablero para imponer su propia partida. Milei, ojo, no busca consenso, busca combate. Divide, provoca, escandaliza y avanza. Maquiavelo habría alzado una ceja, pero habría entendido el movimiento. Cuando el orden está podrido, el desorden puede parecer solución. Pues otro que tal baila. Otro que tal baila. Y volvemos a la izquierda. Vamos a la izquierda con Emmanuel Macron. El tecnócrata que juega a ser monarca ilustrado. Y nunca mejor dicho, últimamente está en todos los sitios. Este tío es un zote también. Es un zote. Racional, frío, eficaz y a veces completamente desconectado del pueblo. Bueno, a veces o siempre, no sé. Ha sabido negociar reformas impopulares mientras mantenía su imagen de hombre necesario, entrecomillado. Maquiavelo lo habría admirado por su habilidad clave, imponer sin parecer un tirano. Bueno, es un Pedro Sánchez a la francesa. Izquierda, nos hemos quedado en la izquierda. Yolanda Díaz. Sí, también entre quienes se visten de ternura hay instinto maquiavélico. La ministra, que sonríe mientras pacta, se distancia mientras suma y construye liderazgo sin levantar la voz. Una estrategia sutil pero efectiva. Maquiavelo la habría citado como ejemplo de cómo el poder también puede tejerse en silencio. Y volvemos a algunos de estos chungos. Vamos a hablar de Benjamín Netanyahu, que está tan de moda ahora y que en algún momento en la historia se le llevará a una corte penal internacional por todo lo que está haciendo. Y es que es el eterno superviviente de la política israelí. Y ojo, me da igual, tengo la opinión que tengo de Netanyahu y me da igual. O sea, no tengo ningún problema. Bueno, pues eso, eterno superviviente de la política israelí. Acusaciones, alianzas imposibles, crisis internas y es que siempre vuelve. Su currículum parece más una saga de supervivencia que una biografía política. Controla los tiempos, los mensajes, los pactos, las bombas. Maquiavelo habría dicho, él no solo gobierna, él juega al ajedrez con fuego y nunca se quema.
Bueno, Vladimir Putin. Y es que aquí ya pasamos del maquiavelismo estratégico al maquiavelismo sin máscara alguna. Putin gobierna con el miedo, la propaganda y la represión como pilares de su poder. Para Maquiavelo sería el retrato exacto del príncipe que elogia a César Borgia, el que no titubea, el que elimina enemigos y el que controla la narrativa. Pero quizá también un aviso. Cuando el poder se perpetúa por el terror, la caída puede ser tan brutal como el ascenso. Pues ojalá. Y acabando ya, Nayib Bukele. Y eso, terminamos con uno de los casos más mediáticos. El presidente de El Salvador, tiktoker presidencial, reformador radical y experto en comunicación emocional. Ha instaurado un régimen de excepción, ha vaciado cárceles para llenarlas de pandilleros y ha creado una narrativa de orden y limpieza que fascina a muchos. Autócrata, reformador, populista digital. Por lo menos Maquiavelo habría tomado nota. Y al final habría dicho algo como que lo importante no es lo que hace, es lo que hace parecer necesario. Y podríamos seguir, claro, pero con muchos más, porque Maquiavelo no ha muerto, realmente no, solo ha mutado. Hoy básicamente está en discursos políticos, en gabinetes de comunicación, en estrategias de campaña, en pactos invisibles. Lo que él vio en Florencia, hoy lo vemos cada día en Twitter, en el Congreso, en los titulares. El poder sigue siendo lo que era, una criatura caprichosa, peligrosa y eficaz. Y los que la saben manejar, esos son los verdaderos príncipes de nuestro tiempo. Bueno, pues estos son los Maquiavelos modernos, los ejemplos que he traído hoy. Hay para todos los gustos, ¿eh? Hoy me voy a ganar amigos a todos lados, Pero bueno, la realidad es la que es, no pasa nada, es decir, lo hemos dicho mil veces, si lo haces mal, independientemente de a quién votes y de quién seas. Es decir, si alguien de izquierdas lo hace mal y votas a la izquierda, pues oye, lo hace mal. Y si es de derecha, si votas a la derecha y lo hace mal, pues lo hace mal. Y no debería pasar nada. Bueno, pues estos son los Maquiavelos modernos. Y vamos a pasar a la conclusión. Hoy también va a ser cortito. Y es que, ¿qué pasa si era el único que decía la verdad? Maquiavelo no inventó el poder, desde luego. Tampoco lo pervirtió. Lo que hizo realmente fue mucho peor, para los que prefieren dormir tranquilos. Voy a explicar esto. Básicamente lo que hizo fue desenmascararlo. Le quitó los adornos. Lo miró de frente y dijo: así funciona, esto es lo que hay, y si quieres sobrevivir en este juego, más te vale entenderlo. Y claro, eso evidentemente no le gustó a nadie. Porque nadie quiere que le digan que la virtud no basta. Porque los buenos, por desgracia, no siempre ganan. Que a veces hay que elegir entre justicia y estabilidad, entre moral y supervivencia. Maquiavelo no era un cínico sin corazón, era un realista con demasiada claridad, un hombre que vio el barro y no apartó la mirada, y por eso lo castigamos. Lo castigamos porque nos incomoda, porque lo que escribió no envejece. Y eso es lo más perturbador de todo. Es que puedes leer El Príncipe hoy en 2025 y seguirás encontrando verdades aplicables. Y ojo, verdades aplicables en Europa, en América, en Oriente Medio, en cualquier parte donde haya alguien con poder y otro que lo desee. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que Maquiavelo murió sin saber que su legado era inmortal. Murió sin saber que algún día su apellido sería un adjetivo. Y peor aún, un insulto. Pero como digo muchas veces, aquí en Ilustres Anónimos no nos gustan los insultos fáciles.
preferimos las preguntas difíciles. Y hoy, como hago tantas veces, te voy a dejar una. Aquí va. ¿Y si Maquiavelo no era el problema, sino el único que tuvo el valor de decirnos la verdad? Bueno, pues como siempre, gracias por acompañarme en este viaje por la vida y la mente de Nicolás Maquiavelo. Recuerda, no siempre hay que elegir entre el bien y el mal. A veces, simplemente hay que entender cómo funciona el mundo y decidir qué hacer con esa comprensión. Que trabajéis mucho o poco y que nos escuchamos en el próximo episodio de Ilustres Anónimos, si Dios quiere, y si no, ya veremos. Hasta pronto.